Yo sé que todos te abandonaron en una enfermedad, pero yo te cuidaré hasta el resto de tus días. El pueblo entero juraba que nadie en su sano juicio se acercaría al caserón de piedra en lo alto de la colina, pero aún así, una silueta sola avanzaba con un atillo al hombro y los pies cubiertos de polvo, como si no temiera ni a la enfermedad ni a las maldiciones que todos susurraban a espaldas del varón. Decían que la lepra no solo había devorado su piel, sino también su mente, que su alma estaba tan podrida como las llagas que ocultaba bajo la ropa. ¿Cómo podía una mujer joven y pobre caminar hacia aquel lugar del que todos huían como de una peste maldita? ¿Qué clase de promesa o desesperación empuja a alguien a tocar la puerta de un hombre que fue abandonado hasta por su propia sangre? Bienvenido a Corazón. Asegúrate de suscribirte al canal, porque aquí encontrarás historias que te harán latir el corazón, te dejarán sin aliento y te mantendrán al borde del asiento. Así que suscríbete ahora y vamos al vídeo. El aire de la tarde olía a humo de leña y a tierra reseca, mezclado con ese aroma metálico y agrio que salía del río cercano cuando el sol caía detrás de los cerros. Clara Martín caminaba despacio por el camino de piedras, sintiendo como el cordón de sus botas gastadas se hundía en el barro seco de las huellas dejadas por antiguas carretas. Había pasado los últimos 3 días en una diligencia abarrotada, apretujada entre sacos de harina, una jaula con gallinas asustadas y el silencio duro de hombres que no se dignaban a mirarla a los ojos. Ahora, finalmente sola en el sendero, solo escuchaba el crujir de los insectos entre los matorrales, el rumor lejano de las campanas de la iglesia del pueblo y el propio latido acelerado de su corazón. Llevaba consigo apenas una bolsa de tela áspera con 2 mudas de ropa, un frasco de vidrio envuelto en un paño, un rosario de madera que no era suyo y un medallón pequeño, roto por la mitad, que guardaba escondido debajo del corsé, pegado al pecho. No sabía por qué no había tenido valor de tirarlo al río, como había prometido el día en que la humillaron delante de toda la parroquia, pero cada vez que los dedos rozaban el borde irregular del metal sentía que aún debía descubrir la verdad de algo que nadie quiso explicarle. El medallón no pertenecía a ella, al menos no según las leyes de apellido y sangre, pero la mitad que faltaba parecía estar esperándola en algún lugar de aquel valle, quizá en la misma casa maldita a la que se dirigía. El cochero que la dejara en la entrada del camino de tierra había intentado convencerla de volver atrás. Le había asegurado que el varón Ignacio de Valcárcel ya no era un hombre, sino una sombra enferma que vivía escondida tras cortinas pesadas, que los sirvientes se habían marchado uno tras otro, que el olor a medicinas y a carne corrompida se sentía incluso desde el portón de hierro. También le había dicho que la lepra era un castigo de Dios y que cualquiera que permaneciera demasiado tiempo cerca acabaría marcando su propio cuerpo con las manchas blancas del dolor. Clara lo escuchó en silencio, sintiendo el cuero del asiento pegarse a la parte trasera de sus piernas por el calor del mediodía, y cuando él terminó de hablar, simplemente le pidió que la dejara donde empezaba el sendero. Mientras subía la colina, recordó la última vez que alguien la miró directamente a los ojos sin asco. Había sido 2 meses antes, en la sacristía de una parroquia llena de cera derretida y olor a incienso rancio. El párroco, un hombre corpulento con sotana negra y dedos gruesos llenos de anillos, había dicho delante de media docena de beatas que una mujer que no protegía su honra no merecía respeto ni trabajo. Una de las señoras, con el cuello adornado por un collar de perlas, había añadido que gente como Clara siempre acababa buscando la desgracia y arrastrando con ella a los hombres de bien. El golpe final vino cuando el patrón de la hacienda donde trabajaba la acusó, sin mirarla a la cara, de haber provocado a su hijo con sonrisas y miradas, como si una criada pudiera elegir quién la miraba y quién la tocaba. La frase que le atravesó el pecho como un cuchillo no fue ningún insulto directo, sino aquella sentencia fría que todos parecían repetir con naturalidad de costumbre: ella no era digna ni de la mesa de los amos ni de la compasión de los pobres. No había lugar para alguien como ella, ni entre los bancos de madera de la iglesia ni en los cuartos de servicio de las haciendas respetables. La humillación fue tan pública como un castigo ejemplar. La hicieron recoger sus pocas cosas frente a todos, mientras los ojos curiosos las seguían como si estuvieran presenciando el apedreamiento de una pecadora en la plaza del pueblo. Al final de la tarde, cuando el sol teñía de naranja las nubes, Clara ya estaba sola en el camino de tierra,
con el vestido de algodón pegado al cuerpo por el sudor y la certeza de que nadie la defendería. La noticia de que el varón leproso necesitaba una criada llegó a sus oídos no como una oferta, sino como un rumor que la gente repetía con una mezcla de morbo y miedo. Decían que la anterior mujer que había trabajado allí se marchó de madrugada sin cobrar sus salarios, dejando atrás incluso una falda buena, con tal de alejarse para siempre de aquella casa. También contaban que el notario del pueblo había ido 3 veces con papeles para que el varón firmara testamento y jamás había sido recibido. Cada historia añadía una capa más de misterio a ese hombre que, antes de la enfermedad, era conocido por sus fiestas en el salón principal, su caballo negro con montura de cuero lustroso y su habilidad para negociar cosechas de café con comerciantes de la capital. Ahora, en cambio, solo se hablaba de él en voz baja, como si fuera un pecado pronunciar su nombre en voz alta. El caserón apareció por fin casi al final de la subida, recortado contra un cielo que ya se pintaba de tonos violeta y rojizos. Las paredes de piedra gris estaban manchadas por la humedad y en algunas grietas nacían pequeñas yerbas que el viento movía con terquedad. El portón de hierro mostraba restos de pintura verde descascarada y, al tocarlo, Clara sintió el frío del metal y el ligero temblor de sus propios dedos. Desde donde estaba, podía ver parte del jardín abandonado, donde los rosales se habían convertido en un enredo salvaje de espinas y las estatuas de mármol lucían cubiertas de musgo, como si la casa entera hubiera estado conteniendo la respiración durante demasiados años. Antes de empujar el portón, Clara detuvo el paso y llevó la mano al medallón que descansaba contra su piel. El borde roto le arañó suavemente la yema de los dedos. Recordó entonces la noche en que lo encontró en el cajón del altar lateral de la iglesia, escondido debajo de un pañuelo bordado con iniciales que no reconoció. Se hablaba de un medallón igual en las reuniones de las damas de caridad, diciendo que era parte de una historia vergonzosa que nadie debía comentar, pero que todos conocían. Ninguno sabía explicar por qué el medallón estaba partido ni a quién pertenecía realmente. Cuando Clara lo sostuvo por primera vez, sintió una inquietud extraña, como si aquel trozo de metal guardara un secreto que la tocaba muy de cerca, aunque nadie se preocupara en unir su nombre a la mitad que faltaba. Empujó al fin el portón y éste se abrió con un chirrido agudo que rompió el silencio de la colina. El olor a polvo viejo y hojas húmedas la recibió como si la casa exhalara un suspiro pesado. El sendero interno, antes seguramente impecable, estaba ahora cubierto de hojas secas, ramitas rotas y una capa fina de tierra que se pegaba a sus botas. A cada paso, Clara sentía que el mundo conocido quedaba atrás, el bullicio del mercado, los comentarios maliciosos de las mujeres en la fuente, el sonido de los cascos de los caballos atravesando la plaza central. Allí solo había viento, sombra y el rumor lejano de una ventana que golpeaba, tal vez mal cerrada, en algún punto del segundo piso. La puerta principal del caserón estaba entornada, como si hubiera sido cerrada a medias con prisa o descuido. La madera oscura presentaba marcas profundas de tiempo y humedad. Clara levantó la mano y la apoyó sobre la superficie, notando la aspereza de la veta y la capa fina de polvo que se pegó a su palma. Empujó con suavidad y la puerta cedió, abriéndose con un gemido largo que resonó en el vestíbulo. El olor del interior era más intenso, una mezcla de cera vieja, medicinas fuertes, tela guardada demasiado tiempo y algo más, un rastro tenue y metálico que no supo identificar de inmediato. Aquella nota en el aire le recordó, por un instante, el olor que había sentido al pasar frente a la botica del pueblo, donde el boticario preparaba tónicos espesos en frascos de vidrio oscuro. El vestíbulo era amplio, con un suelo de piedra pulida que ahora estaba cubierto por una película fina de polvo. A ambos lados se alzaban columnas sencillas, decoradas con molduras desgastadas. En las paredes colgaban retratos antiguos de hombres y mujeres de expresión severa, todos con traje oscuro y mirada fija en algún punto más allá del espectador. La luz que se colaba por la única ventana alta del corredor era pobre, teñida de un tono ámbar por el vidrio manchado. Entre esa penumbra, Clara sintió que la observaban, no solo los ojos pintados en los lienzos, sino también algo más, invisible, que pesaba en el aire como una presencia silenciosa. No tuvo tiempo de llamar ni de pensar en cómo debía presentarse.
Del fondo del corredor surgió una figura encorvada, una mujer de edad avanzada con el cabello completamente blanco recogido en un moño apretado, delantal gris sobre un vestido negro y un manojo de llaves colgando del cinturón. La piel de sus manos estaba cubierta de manchas oscuras propias de la edad y sus ojos, aunque cansados, conservaban una firmeza que parecía sostener la casa por sí sola. El piso de madera crujió bajo sus pasos mientras se aproximaba, arrastrando un ligero aroma a jabón de sebo y a guisos que hacía tiempo no se servían para muchos comensales. Esa mujer miró a Clara de arriba abajo con una mezcla de sorpresa y cautela. En sus rasgos no había desprecio, pero sí una especie de dolor resignado, como si hubiera visto entrar y salir demasiadas criadas con la misma expresión de temor y esperanza. La anciana sabía que cada una había llegado con la ilusión de encontrar un lugar, y que la casa se había encargado de expulsarlas una a una, no siempre por culpa del varón, sino de algo oscuro que se había instalado entre esas paredes mucho antes de que la lepra marcara su piel. La joven sintió la urgencia de explicar quién era, de justificar su presencia, de demostrar que no había venido hasta allí por curiosidad ni morbo. Sin embargo, las palabras se enredaron en la garganta y lo único que pudo pensar fue en el momento en que, en el pueblo, el notario leyó en voz alta una carta con el sello de Valcárcel, anunciando que se buscaba una mujer fuerte y sin familia para servir en el caserón. Muchos se rieron al escuchar la condición de no tener parientes, afirmaban que ningún padre ni marido permitiría que una mujer honrada viviera bajo el mismo techo que un leproso. Para Clara, en cambio, esa línea fue una puerta abierta, porque no había nadie que reclamara su nombre ni su regreso. Mientras avanzaba por el corredor, guiada por aquella anciana silenciosa que pronto sabría se llamaba señora Ramírez, Clara notó otros detalles que revelaban la historia reciente de la casa. Los tapices que antes debían haber lucido colores vivos mostraban ahora tonos apagados y bordes deshilachados. Sobre las mesas había marcas circulares de vasos y botellas que alguien había dejado sin limpiar, una capa fina de polvo cubría las barandillas, excepto en los lugares exactos donde una mano se apoyaba con frecuencia para subir o bajar las escaleras. Era como si solo algunas partes del caserón siguieran vivas, conservando huellas de pasos y movimientos, mientras el resto se marchitaba lentamente, olvidado. La señora Ramírez la condujo hasta una pequeña antesala cerca de la escalera principal. Allí el olor a medicina se volvía más fuerte, mezclado con el aroma a cera nueva de algunas velas encendidas recientemente. En una mesita baja, junto a un sillón tapizado con tela raída, Clara vio varios frascos de vidrio, algunos con etiquetas escritas a mano, otros sin ninguna marca, todos alineados con un orden que parecía más intuitivo que científico. Uno en particular llamó su atención, el líquido en su interior tenía un tono amarillento. Cuando la anciana movió la mesa sin querer, un ligero destello metálico pareció brillar en el fondo, como si algo pesado y minúsculo descansara allí, disuelto o escondido. La joven sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. A pesar del calor que todavía subía desde las piedras del suelo, sus manos se enfriaron. Pensó en historias de remedios milagrosos que, en realidad, envenenaban lentamente a los enfermos. Recordó cómo, en el pueblo, una mujer aseguraba que su marido había empeorado después de tomar una pócima que olía a metal caliente. Nadie le creyó entonces, porque el hombre ya estaba medio perdido por la fiebre, pero aquellas palabras se mezclaron ahora con la visión del líquido espeso y amarillento dentro del frasco. En ese instante comprendió que lo que estaba a punto de enfrentar no era solo la dureza de servir a un leproso abandonado por todos, ni el miedo a ver llagas abiertas y cuerpos deformados por la enfermedad. Había algo más en aquella casa, un secreto que olía a metal y medicina, un misterio enterrado bajo capas de polvo y silencio, algo que tal vez tenía relación con el medallón roto que llevaba pegado al pecho y con el apellido Valcárcel, que tantas veces había escuchado murmurado en boca de los poderosos. Si has llegado hasta aquí y sientes esa mezcla de curiosidad, miedo y compasión por esta joven que sube sola a la casa del varón leproso, tómate un momento para suscribirte y dejar tu apoyo. Estas historias toman tiempo y corazón, y tu suscripción ayuda a que sigamos trayendo relatos que tocan fibras profundas del alma. La señora Ramírez le indicó con un gesto que se sentara en el sillón de la antesala. Le explicó, con voz apagada por los años y la costumbre,
que el varón no recibía a nadie desde hacía semanas, que cualquier nueva presencia en la casa lo enfurecía y que la última criada había salido de allí con los ojos hinchados de tanto llorar. Contó también que los médicos ya no querían subir la colina, que el boticario prefería enviar sus frascos con los pocos peones que aún quedaban en la propiedad, y que el cura del pueblo se conformaba con rezar desde lejos por el alma del enfermo, sin atreverse a entrar. Mientras escuchaba, Clara se fijó en las manos de la anciana. Estaban agrietadas, pero limpias, con las uñas cortas y un brillo tenue de aceite de cocina en la piel. Esas manos llevaban años sosteniendo la casa, limpiando habitaciones vacías, encendiendo velas en habitaciones donde nadie dormía. Pensó que tal vez la señora Ramírez era la única que había permanecido cuando todos los demás se fueron, como la raíz de un árbol viejo que sigue aferrada a la tierra aunque el tronco esté casi seco. La joven se preguntó cuánto sufrimiento había visto aquella mujer y cuántas veces había deseado huir, sin hacerlo. Finalmente, la anciana se levantó con esfuerzo y le indicó que la siguiera escaleras arriba. Cada peldaño crujía con un sonido seco, como si la madera protestara por el peso de nuevos pasos. El aire se hacía más cálido a medida que subían, cargado de un olor más intenso a ungüentos y sudor antiguo. En las paredes, los retratos cambiaban, ya no había figuras solemnes posando en salones iluminados, sino escenas más íntimas, como la de una familia reunida alrededor de una mesa, o la de una mujer joven con un niño en brazos, ambos con una extraña luz en la mirada. Los rostros parecían observar la subida de Clara con una mezcla de lástima y advertencia. Al llegar al final del corredor del segundo piso, la señora Ramírez se detuvo frente a una puerta de madera maciza. El pomo de bronce estaba algo opaco, con marcas de dedos y manchas que el pulido no había conseguido borrar del todo. La anciana respiró hondo, como si estuviera a punto de enfrentar una batalla que ya conocía demasiado bien, y murmuró que detrás de aquella puerta se encontraba el varón. Dijo que ese hombre, antes orgulloso y altivo, ahora vivía casi siempre entre las sombras, evitando todo espejo y toda mirada. Aseguró que la lepra no solo había dejado marcas en su piel, sino también en su carácter, volviéndolo duro, desconfiado y rápido para herir con palabras cuando no podía hacerlo con gestos. Clara pasó la palma de la mano por la falda de su vestido, secándose un sudor frío que ni siquiera había notado. Sintió que el medallón bajo el corsé se calentaba con el latido acelerado de su corazón, como si reaccionara a la proximidad de algo importante. Pensó en el rostro del párroco cuando la expulsó de la parroquia, en las risas contenidas de las beatas, en la cara inexpresiva del patrón que ni siquiera se dignó a defenderla. Todos ellos habían coincidido en una misma idea: aquella muchacha no valía lo suficiente ni para que alguien se jugara la reputación por ella. Y sin embargo, allí estaba, a punto de entrar en la habitación de un varón al que todos habían sentenciado a morir solo, como si su vida tuviera menos valor que las últimas cosechas de café secándose en los graneros. La anciana levantó la mano para llamar, pero luego se detuvo y miró a Clara con una seriedad nueva. Le advirtió que una vez que cruzara aquel umbral, ya no sería la misma. Dijo que el varón tenía la extraña habilidad de sacar a la superficie lo que cada uno llevaba escondido, ya fuera miedo, culpa o deseo de redención. También afirmó que muchos habían creído venir a esa casa a ayudar, pero terminaron huyendo, confrontados por sus propias sombras. Clara sintió una punzada de temor, como si el suelo se inclinara ligeramente bajo sus pies, pero al mismo tiempo algo dentro de ella se irguió, terco, recordándole que no tenía más a dónde ir, que ese trabajo era su única oportunidad de recuperar un lugar en un mundo que ya la había expulsado una vez. Cuando, por fin, la mano de la señora Ramírez golpeó la madera y la puerta se abrió con lentitud, un golpe de calor y penumbra salió del cuarto, acompañado por un olor más fuerte a ungüentos y piel enferma. Clara no vio aún el rostro del varón, solo la silueta de una figura recostada en una cama grande, rodeada de sombras y cortinas gruesas. Sin embargo, en ese primer instante, antes incluso de que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad, tuvo la certeza de que su destino y el de aquel hombre enfermo estaban entrelazados por algo más que un simple contrato de servicio. No sabía todavía qué papel jugarían el medallón roto, el frasco de líquido amarillento con brillo metálico y los silencios pesados de la casa, pero intuía que,
para salvar a alguien como él, tendría que enfrentar no solo la lepra de su cuerpo, sino también una enfermedad más profunda que se extendía por las paredes, los recuerdos y los corazones de todos los que alguna vez cruzaron aquel portón oxidado. La penumbra del cuarto parecía respirar por sí sola, cargada de un calor espeso que hacía arder los pulmones al primer intento de inspirar con profundidad. Clara dio un paso hacia el interior y sintió como el aire cambiaba de textura, volviéndose denso, saturado por una mezcla de ungüentos rancios, sudor viejo y ese olor inconfundible de carne enferma que no se aprende en libros, solo en la experiencia de quienes han visto el dolor de cerca. Las cortinas pesadas apenas dejaban pasar una franja de luz mortecina que se filtraba desde el exterior, dibujando sombras largas y deformes sobre el suelo de madera. En el centro del cuarto, la cama dominaba el espacio como un altar sombrío, cubierta por sábanas oscuras que habían perdido hace tiempo cualquier rastro de blancura. Sobre esa cama reposaba el hombre del que todos huían. El barón Ignacio de Valcárcel no era, en ese momento, la figura altiva que alguna vez encabezó banquetes y reuniones sociales. Su cuerpo, antes fuerte y bien cuidado, aparecía ahora envuelto en telas sueltas que ocultaban mal las deformaciones de la enfermedad. Las manos, apoyadas a los costados, mostraban manchas blanquecinas y heridas abiertas que alguien había intentado cubrir con vendas improvisadas. El rostro, parcialmente girado hacia la pared, dejaba ver una mejilla hundida, surcada por marcas irregulares, y un rastro rosado en la piel que delataba fiebre persistente. Incluso sin mirarlo de frente, Clara percibió el dolor contenido en aquella figura inmóvil, un dolor que no provenía solo de la lepra, sino de una soledad prolongada hasta el límite de lo soportable. La señora Ramírez avanzó primero, con pasos cautelosos, como quien se acerca a una bestia herida que puede atacar en cualquier momento. Hizo un gesto para que Clara se quedara cerca de la puerta, lista para retirarse si el varón lo exigía. Durante unos segundos interminables, solo se escuchó el leve crepitar de una vela y el roce de las cortinas movidas por una corriente mínima de aire. Entonces, el hombre en la cama se movió, con un esfuerzo evidente, y giró el rostro lo suficiente para que Clara pudiera verlo con claridad. Sus ojos, de un color oscuro difícil de definir en la penumbra, brillaban con una mezcla de desconfianza y cansancio profundo. No había en ellos locura, como decían en el pueblo, sino una vigilancia constante, el tipo de mirada que se desarrolla cuando uno aprende que cualquier visita trae consigo una intención oculta. La barba crecida y descuidada acentuaba la dureza de sus facciones, y el cabello, antes seguramente bien arreglado, caía ahora en mechones desordenados sobre la frente sudorosa. Cuando sus labios se movieron, el sonido que emergió fue áspero, cargado de irritación y de una autoridad que aún luchaba por mantenerse viva. El varón dejó claro, con pocas palabras y un tono cortante, que no había pedido la presencia de nadie nuevo en su habitación. Aquella casa, según él, ya no era lugar para curiosos ni para almas caritativas que buscaban limpiar su conciencia a costa del sufrimiento ajeno. Clara sintió el golpe de esas palabras como si fueran dirigidas directamente a ella, aunque aún no había cruzado del todo el umbral. Sin embargo, en lugar de retroceder, algo en su interior se afirmó con una calma inesperada. No había viajado hasta allí para huir al primer rechazo, estaba acostumbrada a recibir miradas y frases mucho más crueles. La señora Ramírez explicó, con la voz justa y sin adornos, que la joven había llegado para ocupar el puesto de criada, que había aceptado las condiciones y que no tenía familia que reclamara su regreso. Al escuchar eso último, el varón soltó una risa breve, seca, que terminó en una tos dolorosa. Su cuerpo se sacudió con violencia, y Clara pudo ver cómo se llevaba un pañuelo a la boca. Cuando lo retiró, quedó al descubierto una mancha oscura, espesa, que contrastaba con el tono amarillento de la tela. La enfermedad no era un rumor exagerado, estaba allí, presente, marcando cada respiración. Clara dio entonces un paso más dentro del cuarto, ignorando el gesto alarmado de la anciana. El suelo crujió bajo su peso, y ese simple sonido pareció tensar aún más el ambiente. El varón volvió la cabeza hacia ella, evaluándola con detenimiento por primera vez. Sus ojos recorrieron el vestido sencillo,
las manos limpias pero ásperas, el cabello oscuro recogido con cuidado. No había en su expresión interés ni condescendencia, solo una pregunta silenciosa que parecía exigir una respuesta inmediata, porque alguien como ella se atrevería a quedarse. La joven sintió un nudo en el estómago, pero sostuvo la mirada sin bajar los ojos. Pensó en todas las veces que le habían dicho que no era digna, que no pertenecía a ningún lugar. Allí, frente a un hombre al que todos habían abandonado, esa acusación perdía fuerza. El varón era poderoso solo de nombre, en realidad estaba tan desprotegido como ella misma. Esa comprensión, súbita y clara, le dio el valor que necesitaba para permanecer firme, incluso cuando él dejó caer otra frase áspera, insinuando que ninguna mujer duraba mucho tiempo en esa habitación antes de salir corriendo. El silencio que siguió fue pesado, casi insoportable. Clara notó cómo el calor del cuarto hacía que el sudor le recorriera lentamente la espalda, empapando la tela de su vestido. Percibió también un detalle que no esperaba: a pesar del abandono general, la cama estaba relativamente ordenada, y cerca de la cabecera había un pequeño cuenco con agua limpia y un frasco de ungüento que parecía haber sido usado recientemente. Alguien, en algún momento, se había preocupado por mantener cierto orden, por pequeño que fuera. Ese alguien no podía haber sido el propio varón, dadas sus condiciones, lo que indicaba que la señora Ramírez seguía cumpliendo su labor con una lealtad silenciosa. El varón, agotado por el acceso de tos, cerró los ojos durante unos segundos. Su respiración se volvió irregular y una línea de sudor descendió desde la sien hasta perderse en la barba descuidada. Clara, sin pensar demasiado, avanzó otro paso y tomó el cuenco con agua. Sumergió un paño limpio, lo escurrió con cuidado y lo acercó al rostro del enfermo, con un gesto lento, deliberado, que no buscaba imponerse ni provocar. Cuando el paño rozó su piel caliente, el varón abrió los ojos de golpe, sorprendido más por la ausencia de asco que por el contacto en sí. Durante un instante tenso, pareció debatirse entre apartar la mano de Clara o permitir aquel gesto simple, casi humano, que nadie había tenido con él en mucho tiempo. Finalmente, no hizo nada. Dejó que ella limpiara con suavidad el rastro de sudor y la mancha oscura en la comisura de los labios. El contacto fue breve, pero suficiente para que algo invisible cambiara en el ambiente del cuarto. No hubo palabras, solo una respiración que se estabilizó lentamente y una mirada que perdió, aunque fuera por un momento, parte de su dureza. Ese fue el primer gesto, pequeño e insignificante en apariencia, que marcó el inicio de algo distinto. La señora Ramírez observó la escena desde la puerta, con una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que aquel hombre había rechazado a otros antes por mucho menos, y también sabía que cada intento fallido dejaba una herida más profunda, tanto en él como en quienes se acercaban. Por eso, cuando Clara retiró el paño y volvió a colocarlo en el cuenco, la anciana sintió una punzada de esperanza que se obligó a contener. No era prudente confiar demasiado pronto. El varón volvió a hablar, esta vez con menos fuerza, dejando claro que no necesitaba compasión ni caridad. Su voz, aunque débil, conservaba un orgullo herido que se resistía a morir. Clara comprendió entonces que la lepra no era la única barrera que tendría que enfrentar. Aquel hombre estaba enfermo de abandono, de traiciones acumuladas, de silencios largos que se habían vuelto más peligrosos que cualquier llaga abierta. Y para alguien así, la piedad resultaba insultante. En lugar de responder con promesas o disculpas, Clara se limitó a sentir y a continuar con gestos prácticos. Observó el estado de las vendas, notó cuáles estaban demasiado apretadas y cuáles necesitaban ser cambiadas, percibió el olor agrio que indicaba infección en algunas heridas. Su mente comenzó a trabajar con rapidez, recordando todo lo aprendido de otras mujeres mayores, de curanderas de paso y de su propia experiencia cuidando enfermos cuando nadie más quería hacerlo. Sabía que la lepra no se curaba con milagros, pero también sabía que el abandono y la suciedad aceleraban cualquier mal. Mientras revisaba el frasco de ungüento cercano a la cama, volvió a notar ese brillo metálico en el fondo del líquido. Lo agitó suavemente y confirmó su sospecha: había un sedimento pesado, algo que no pertenecía a ninguna mezcla común de yerbas.
No dijo nada en ese momento, pero guardó la información como quien guarda una espina clavada bajo la piel, consciente de que tocarla demasiado pronto podría causar más daño que alivio. Aquello reforzó su intuición de que el estado del varón no era solo consecuencia natural de la enfermedad, sino también de algo administrado con descuido o mala intención. El varón, observándola con el rabillo del ojo, percibió ese interés silencioso. Le resultó extraño que la joven no se estremeciera al ver sus heridas ni desviara la mirada al acercarse demasiado. Esa reacción lo desconcertó más que cualquier palabra amable. Acostumbrado a provocar rechazo inmediato, no sabía cómo lidiar con alguien que simplemente hacía su trabajo sin juzgar ni compadecerse. Esa incertidumbre lo llevó a preguntarse, por primera vez desde que enfermó, si tal vez no todos los encuentros estaban destinados a terminar en abandono. El tiempo pareció estirarse dentro del cuarto. La luz del atardecer se fue apagando poco a poco, y la franja dorada que entraba por la rendija de la cortina se volvió rojiza antes de desaparecer por completo. La señora Ramírez encendió una vela adicional, y la llama proyectó sombras temblorosas sobre las paredes, haciendo que las deformidades del varón parecieran moverse con vida propia. Clara, sin embargo, no se dejó intimidar por esas imágenes. Estaba demasiado concentrada en la respiración irregular del hombre, en el leve temblor de sus manos y en el calor persistente que emanaba de su cuerpo. En un momento de calma relativa, el varón cerró los ojos y pareció quedarse dormido. Clara aprovechó para retirar el cuenco, cambiar algunas vendas con extremo cuidado y ordenar los frascos de la mesita, alineándolos de forma más clara. La señora Ramírez la ayudó en silencio, pasándole paños limpios y agua fresca. Ambas mujeres compartieron una mirada breve, cargada de entendimiento. Sabían que aquella noche no sería fácil, pero también sabían que algo había cambiado, aunque fuera de manera imperceptible. Antes de salir del cuarto, Clara volvió la vista hacia el hombre recostado. Su expresión, ahora relajada por el sueño ligero, mostraba rastros de la persona que había sido antes de la lepra. Bajo las llagas y la fiebre, había un rostro marcado por la pérdida y la dureza de alguien que lo había tenido todo y lo había perdido sin poder defenderse. Clara sintió una punzada de compasión, no como lástima, sino como reconocimiento de una herida similar a la suya. Ambos habían sido expulsados, cada uno a su manera, del mundo que conocían. Si en este punto sientes que algo profundo se está gestando entre dos almas que la sociedad ya había descartado, detente un momento y reflexiona. ¿Hasta dónde crees que alguien debería llegar para cuidar a otro cuando todos los demás ya se han rendido? Deja tu opinión en los comentarios y comparte este dilema, porque historias como esta se construyen también con la voz de quienes se escuchan. Esa noche, Clara se acomodó en un pequeño cuarto cercano a la escalera, con una cama estrecha y una ventana que apenas dejaba ver un trozo de cielo estrellado. El caserón crujía con sonidos antiguos, como si se quejara de cada nuevo movimiento. Mientras intentaba conciliar el sueño, la joven pensó en el medallón roto, en el frasco con sedimento metálico y en la mirada del varón cuando ella no retrocedió. Intuía que nada de aquello era casual, que su llegada a esa casa no era solo el resultado de la desesperación, sino el inicio de una revelación que pondría en jaque más de una verdad aceptada en el pueblo. Y mientras el viento nocturno sacudía suavemente las ramas de los árboles contra las paredes de piedra, Clara comprendió que había cruzado un umbral invisible. Ya no era solo una criada buscando trabajo, ni el varón era solo un leproso condenado. Ambos estaban atrapados en una red de secretos, prejuicios y decisiones que pronto saldrían a la luz, obligándolos a enfrentarse no solo a la enfermedad y al abandono, sino también a una injusticia mucho más profunda que había sido cuidadosamente ocultada bajo capas de silencio y miedo. El amanecer llegó al caserón con una luz pálida que parecía pedir permiso antes de entrar. Se filtró por las rendijas de las contraventanas y dibujó líneas frágiles sobre el suelo de madera, revelando partículas de polvo suspendidas en el aire, como si la casa despertara lentamente de un sueño inquieto. Clara abrió los ojos antes de que la campana del pueblo marcara la hora, con el cuerpo aún tenso por la novedad del lugar y la mente ocupada por la imagen del varón dormido entre sombras. El silencio de la madrugada era distinto al de la noche anterior, menos amenazante,
más expectante, como si algo estuviera a punto de ocurrir. Se levantó despacio, cuidando de no hacer ruido, y se vistió con la ropa sencilla que había dejado doblada sobre una silla. El olor a piedra fría y madera antigua la envolvió mientras abría la puerta de su pequeño cuarto. Desde el pasillo, el caserón parecía aún más grande, más vacío, y cada paso resonaba con un eco discreto que la acompañaba como una respiración ajena. Bajó las escaleras con cautela, sintiendo bajo las plantas de los pies el desgaste de generaciones que habían subido y bajado con prisa, con orgullo o con desesperación. En la cocina, la señora Ramírez ya estaba despierta. Tenía una olla al fuego, de la que salía un vapor suave con aroma a yerbas y pan tostado. Sus movimientos eran lentos pero precisos, y al ver a Clara entrar, asintió en silencio, como si su presencia allí ya fuera parte de una rutina establecida desde hacía años. La anciana le indicó con un gesto que se acercara y le mostró los pocos ingredientes que quedaban, raíces secas, algunas verduras marchitas y un trozo pequeño de carne salada. No dijo nada, pero sus ojos transmitían una mezcla de advertencia y gratitud. Aquella casa había aprendido a sobrevivir con poco, y cualquier error se pagaba caro. Mientras ayudaba a preparar el caldo, Clara recordó las mañanas en la hacienda de la que fue expulsada. Allí, el bullicio comenzaba antes del alba, con órdenes secas y pasos apresurados. Aquí, en cambio, todo parecía suspendido en un tiempo distinto, como si el caserón se resistiera a seguir el ritmo del mundo exterior. El silencio no era vacío, estaba cargado de historias no contadas, de nombres que ya nadie pronunciaba y de decisiones que habían marcado destinos enteros. Con una bandeja sencilla, Clara subió de nuevo al segundo piso. El aire se volvía más cálido a medida que se acercaba a la habitación del varón, impregnado de ese olor persistente a ungüentos y enfermedad. Antes de entrar, se detuvo un instante para observar la puerta cerrada. Pensó en la mirada desconfiada del hombre la noche anterior, en la forma en que había permitido, casi a regañadientes, aquel gesto mínimo de cuidado. No sabía si ese permiso se repetiría o si encontraría de nuevo el muro de hostilidad que tantos otros habían descrito. Al abrir la puerta, encontró el cuarto ligeramente más iluminado. Alguien, quizá la señora Ramírez, había corrido un poco las cortinas, dejando pasar una franja más amplia de luz matinal. El varón Ignacio estaba despierto, recostado sobre un costado, con los ojos abiertos y fijos en un punto indefinido del techo. Su respiración seguía siendo irregular, pero no tan agitada como la noche anterior. Clara notó con alivio que no había rastro fresco de sangre en el pañuelo cercano, aunque las vendas seguían manchadas y necesitaban ser cambiadas. La presencia de la joven no pareció sorprenderlo. Sus ojos se movieron lentamente hacia ella, evaluándola con una atención distinta, menos defensiva. Clara avanzó sin prisa, dejó la bandeja sobre la mesa y comenzó a trabajar con la naturalidad de quien sabe lo que hace. Cambió el agua del cuenco, preparó un paño limpio y revisó las heridas con extremo cuidado, evitando movimientos bruscos. El contacto era inevitable, pero ella lo hacía con una firmeza serena que no dejaba espacio para la incomodidad. A medida que pasaban los minutos, el varón pareció relajarse ligeramente. No habló, pero tampoco rechazó los cuidados. Clara percibió pequeños detalles que hablaban más que cualquier palabra, la forma en que sus hombros se aflojaban cuando ella ajustaba las vendas, el suspiro casi imperceptible que escapaba de sus labios al sentir el alivio momentáneo del paño fresco sobre la piel ardiente. Aquellos gestos, mínimos y silenciosos, eran señales de una confianza incipiente, frágil como el cristal. Mientras trabajaba, Clara no pudo evitar observar el entorno con más atención. En una repisa cercana a la ventana, encontró varios objetos cubiertos de polvo, un reloj de bolsillo detenido, un par de guantes de cuero gastados y una pequeña caja de madera con la tapa entreabierta. Dentro había papeles doblados y una cadena rota que parecía haber pertenecido a un colgante. El corazón de Clara dio un salto al reconocer el diseño de la cadena, era idéntico al del medallón que llevaba escondido. No tomó nada, pero la imagen se grabó en su mente con una fuerza inquietante. Esa coincidencia no podía ser casual.
El varón, notando su mirada fija en la repisa, frunció ligeramente el ceño. No dijo nada, pero su expresión se endureció, como si aquel rincón del cuarto guardara recuerdos que prefería mantener enterrados. Clara desvió la vista de inmediato y continuó con su tarea, consciente de que no era el momento de preguntar ni de revelar sus propias sospechas. Había aprendido, a base de golpes, que algunos secretos solo se revelan cuando uno demuestra merecerlos. Tras atenderlo, Clara se dispuso a ordenar el cuarto. Abrió un poco más la ventana, permitiendo que el aire fresco entrara y desplazara, aunque fuera parcialmente, el olor pesado de la habitación. El varón reaccionó con un gesto de molestia inicial, pero no insistió en que la cerrara. Aquello, para Clara, fue una pequeña victoria. La luz del día iluminó con más claridad las paredes, revelando marcas de humedad y grietas finas que recorrían la piedra como cicatrices antiguas. El cuarto, al igual que su ocupante, estaba lleno de heridas visibles y otras que solo se intuían. El resto de la mañana transcurrió en una calma tensa. Clara se movía entre la cocina y la habitación del varón, ayudando a la señora Ramírez con tareas básicas y regresando luego para verificar el estado del enfermo. En cada visita, notaba un cambio sutil, una mirada menos dura, un gesto de asentimiento casi imperceptible, una resistencia menor a los cuidados. No era una transformación milagrosa, sino un proceso lento, hecho de pequeñas concesiones y silencios compartidos. Al mediodía, mientras el varón dormía un sueño ligero, Clara decidió revisar con más detenimiento los frascos de medicinas. La mayoría contenía mezclas de hierbas conocidas, algunas efectivas, otras apenas paliativas. Sin embargo, el frasco amarillento con sedimento metálico seguía allí, intacto. Clara lo tomó con cuidado, lo sostuvo contra la luz y confirmó sus sospechas. Aquel residuo no era natural. Había visto algo similar en la botica del pueblo, cuando el boticario hablaba en voz baja de tónicos caros traídos de la capital, supuestamente milagrosos, pero que a menudo empeoraban a los pacientes más débiles. Guardó el frasco de nuevo sin cambiar su posición. No podía permitirse un error. Si aquel preparado estaba siendo administrado al varón con regularidad, retirar o denunciarlo de inmediato podría levantar sospechas y provocar represalias. Además, necesitaba pruebas, algo más sólido que una intuición. Decidió entonces observar, anotar mentalmente cada detalle y esperar el momento adecuado. La paciencia, en ese lugar, era una forma de supervivencia. Por la tarde, el varón despertó con un acceso de fiebre. Su piel estaba más enrojecida y el sudor empapaba las sábanas. Clara actuó con rapidez, aplicando compresas frescas y ajustando las vendas. Durante ese momento de vulnerabilidad, el hombre dejó escapar un murmullo confuso, una mezcla de nombres y recuerdos que parecían perseguirlo incluso en sueños. Clara no entendió todo, pero reconoció un nombre repetido con insistencia, el de una mujer, pronunciado con una tristeza que no podía fingirse. Ese instante marcó un punto de inflexión. El varón abrió los ojos de repente, desorientado, y al ver a Clara inclinada sobre él, no reaccionó con ira. En su mirada había algo nuevo, una especie de súplica silenciosa, como si por primera vez aceptara que no podía enfrentar aquello solo. Clara sostuvo esa mirada sin invadirla, sin huir. Se limitó a continuar con su labor, demostrando con hecho que su presencia no dependía del humor del momento ni de promesas vacías. Cuando la fiebre cedió un poco, el varón volvió a cerrar los ojos, exhausto. Clara se quedó allí, sentada a su lado, escuchando el sonido irregular de su respiración y el tic-tac lejano del reloj detenido en la repisa. Pensó en lo extraño que era aquel vínculo incipiente, construido no sobre palabras ni declaraciones, sino sobre actos repetidos de cuidado y resistencia. Ambos habían sido rechazados por el mismo mundo que ahora los observaba desde lejos, esperando el fracaso. Si estás siguiendo esta historia y sientes que estás entrando en un espacio al que pocos tienen acceso, guarda este secreto contigo. No todos conocen lo que realmente ocurre detrás de las puertas cerradas, cuando la confianza empieza a nacer en medio del abandono.
Sigue atento, porque lo que se oculta aquí cambiará el destino de todos. Al caer la noche, la señora Ramírez informó a Clara de que el notario del pueblo había sido visto de nuevo cerca de la colina, preguntando por el estado del varón. También mencionó, con voz baja y preocupada, que el cura había hecho comentarios sobre la impropiedad de que una mujer joven viviera bajo el mismo techo que un hombre enfermo y sin familia presente. Clara escuchó sin responder, consciente de que la presión externa no tardaría en hacerse sentir con más fuerza. El pueblo no toleraba bien aquello que no podía controlar ni comprender. Esa noche, mientras el caserón se sumía otra vez en sus ruidos antiguos y el viento golpeaba suavemente las ventanas, Clara se acostó con una certeza nueva. Había algo valioso en juego, algo que iba más allá de un empleo o de la supervivencia diaria. El varón Ignacio de Valcárcel no era solo un leproso abandonado, era el centro de una red de secretos, intereses y mentiras que pronto saldrían a la superficie. Y ella, una simple criada a los ojos del mundo, se encontraba ahora en el lugar exacto donde esas verdades comenzarían a revelarse, aunque el precio por hacerlo pudiera ser más alto de lo que aún imaginaba. El caserón despertó aquel día con un murmullo distinto, una inquietud sutil que se filtraba por los pasillos como una corriente fría bajo las puertas. No era el ruido habitual de la madera acomodándose al cambio de temperatura ni el crujido lejano de las ramas golpeando las paredes de piedra. Era otra cosa, una sensación de vigilancia, como si ojos invisibles se hubieran posado sobre la casa durante la noche y ahora esperaran, pacientes, el primer movimiento en falso. Clara lo percibió desde el instante en que abrió la ventana de su pequeño cuarto. El aire de la mañana traía consigo el olor húmedo del rocío mezclado con tierra removida recientemente, señal inequívoca de que alguien había pasado cerca del camino al amanecer. A lo lejos, más allá de la arboleda que rodeaba la propiedad, se escuchaban voces apagadas, murmullos que se apagaban en cuanto el viento cambiaba de dirección. El pueblo, que hasta entonces se había mantenido a una distancia prudente del varón leproso, comenzaba a acercarse de nuevo, impulsado no por compasión, sino por curiosidad y juicio. En la cocina, la señora Ramírez tenía el ceño fruncido mientras removía una olla casi vacía. El olor del caldo era tenue, apenas suficiente para engañar al estómago. Sus manos se movían con menos seguridad que de costumbre, y en sus ojos había una sombra de preocupación que no intentó ocultar. Clara entendió, sin necesidad de palabras, que algo había cambiado fuera de aquellas paredes, y que la calma frágil de los últimos días estaba a punto de romperse. Al subir al cuarto del varón, la joven notó que él estaba despierto, más inquieto que en jornadas anteriores. Su respiración era superficial y sus manos, apoyadas sobre la sábana, mostraban un leve temblor. El brillo febril de sus mejillas se había intensificado, dándole un aspecto aún más vulnerable. Sin embargo, no era la enfermedad lo que lo mantenía alerta, sino una intuición parecida a la de Clara, una conciencia aguda de que el mundo exterior comenzaba a entrometerse de nuevo en su aislamiento forzado. Mientras ella realizaba los cuidados habituales, abrió un poco más la ventana, permitiendo que entrara aire fresco. Esta vez, el varón no mostró resistencia. Giró apenas el rostro hacia la luz y dejó escapar un suspiro largo, cargado de cansancio. Aquel gesto silencioso fue una concesión importante, una señal de que empezaba a confiar no solo en las manos de Clara, sino también en su criterio. La luz reveló con mayor crudeza las marcas de la lepra en su piel, pero también permitió ver algo más, la dignidad persistente de un hombre que se negaba a desaparecer del todo. El resto de la mañana transcurrió bajo una tensión creciente. Clara escuchó, desde una de las ventanas del pasillo, el sonido de cascos deteniéndose en el camino principal. Vio, a través de las ramas, la silueta de un caballo oscuro y a un hombre descendiendo con movimientos medidos, ajustándose el sombrero antes de mirar hacia la casa. No necesitó que nadie se lo confirmara para saber que se trataba del notario del pueblo, el mismo que había sido mencionado en susurros desde su llegada. La señora Ramírez fue quien lo recibió en el vestíbulo. Desde el segundo piso, Clara alcanzó a ver el intercambio tenso, el notario sacando papeles de una cartera de cuero, la anciana negando con la cabeza,
el gesto impaciente del hombre al darse cuenta de que no sería recibido por el varón. Aunque no pudo escuchar las palabras, comprendió el mensaje. Había asuntos pendientes, intereses que no toleraban la espera, y la presencia de una criada joven en la casa solo añadía combustible al fuego de las habladurías. Más tarde ese mismo día, un nuevo rumor llegó hasta el caserón, esta vez de boca de un peón que aún se atrevía a subir la colina para entregar provisiones. Habló de comentarios en la plaza, de mujeres que se persignaban al mencionar el nombre de Clara, de hombres que afirmaban que una muchacha decente no se quedaría voluntariamente junto a un leproso a menos que escondiera intenciones oscuras. El cura, según se decía, había mencionado el caso durante la misa matinal, sin nombres directos, pero con suficientes alusiones como para que todos entendieran de quién hablaba. Clara escuchó esas noticias con el rostro sereno, aunque por dentro sentía como una vieja herida se reabría. No era la primera vez que el juicio colectivo caía sobre ella, ni sería la última. Sin embargo, esta vez no estaba sola. La diferencia, sutil pero poderosa, residía en el hecho de que alguien más estaba siendo juzgado junto a ella, alguien cuya caída parecía satisfacer a muchos que antes dependían de su apellido y de su fortuna. El varón, al enterarse de la visita del notario y de los rumores que crecían en el pueblo, mostró una reacción inesperada. En lugar de estallar en furia o encerrarse aún más en sí mismo, pidió que le acercaran algunos documentos guardados en un cajón antiguo. Sus manos temblaban al revisarlos, pero sus ojos recuperaron un brillo decidido. Clara comprendió entonces que la enfermedad no había borrado su capacidad de entender el peligro ni su deseo de proteger lo poco que le quedaba. Mientras él revisaba esos papeles, Clara no pudo evitar notar un detalle inquietante. Entre los documentos había una carta doblada, sellada con un emblema que reconoció de inmediato, el mismo símbolo que aparecía grabado en el medallón roto que llevaba consigo. El corazón le dio un vuelco. No alcanzó a leer el contenido, pero la mera presencia de aquel sello confirmó que sus sospechas no eran infundadas. El pasado del varón y el suyo propio estaban conectados por algo más que una casualidad cruel. Esa tarde, al bajar al jardín para recoger algunas yerbas que crecían entre las piedras, Clara notó la presencia de dos mujeres del pueblo al otro lado del cercado. Fingían admirar las flores silvestres, pero sus miradas se clavaban con descaro en la casa. Al verla, se alejaron con rapidez, cuchicheando entre ellas. El mensaje era claro, ya no estaban dispuestos a fingir indiferencia. La vigilancia había comenzado. De regreso al interior, Clara se detuvo un momento en el umbral del pasillo principal. Observó el caserón con una nueva perspectiva. Cada pared, cada puerta cerrada, parecía guardar no solo el sufrimiento del varón, sino también la historia de una familia poderosa, de decisiones tomadas en silencio y de culpas heredadas. Entendió que la lepra había servido de excusa perfecta para que muchos se lavaran las manos, abandonando al hombre cuando dejó de ser útil. Y ahora, con ella allí, ese abandono comenzaba a incomodar conciencias que preferían seguir dormidas. Si alguna vez te has sentido juzgado por una comunidad que decide quién merece compasión y quién debe ser apartado, este momento también te pertenece. Aquí, entre muros viejos y miradas escondidas, se revela una verdad incómoda que muchos prefieren negar. No estás solo en sentirlo, y tu presencia aquí le da fuerza a esta historia compartida. Al caer la noche, el varón sufrió un nuevo episodio de fiebre, más intenso que los anteriores. Clara trabajó sin descanso, aplicando compresas, cambiando vendas y vigilando su respiración. En medio de esa lucha silenciosa, el hombre pareció aferrarse a su presencia con una necesidad que ya no intentaba disimular. Su mano, débil pero consciente, buscó apoyo en el borde de la cama cada vez que la fiebre lo sacudía, y Clara permaneció allí, firme, como un ancla en medio de la tormenta. Fue durante una de esas vigilias nocturnas cuando Clara escuchó, desde el exterior, un sonido que le heló la sangre. El tintinear metálico de un frasco al ser movido cerca de la ventana del pasillo. Al asomarse con cautela, no vio a nadie, pero el frasco amarillento que ella había dejado alineado junto a los otros ya no estaba en el mismo lugar. Alguien lo había tocado.
Alguien más tenía acceso a la habitación y a las medicinas del varón. Ese descubrimiento selló su decisión. Ya no se trataba solo de cuidar a un enfermo ni de resistir los juicios del pueblo. Había fuerzas activas trabajando contra el varón, manipulando su estado y preparando, quizá, una caída definitiva. Clara comprendió que su papel en aquella casa iba mucho más allá de las tareas de una criada. Se había convertido, sin buscarlo, en la única barrera entre un hombre vulnerable y una conspiración que comenzaba a tomar forma con la complicidad del silencio colectivo. La noche avanzó pesada y lenta, con el caserón envuelto en sombras densas y sus secretos latiendo bajo cada piedra. Clara permaneció despierta hasta que el varón cayó en un sueño profundo, vigilando cada respiración, cada movimiento. Afuera, el viento arrastraba murmullos lejanos desde el pueblo, como un recordatorio constante de que la verdadera batalla no se libraría solo dentro de esas paredes, sino también en las plazas, en las iglesias y en los tribunales donde la moral y la ley se mezclaban con intereses oscuros. Al final, cuando la vela se consumió casi por completo y el silencio volvió a adueñarse del cuarto, Clara supo con certeza que había cruzado un punto sin retorno. La confianza que empezaba a nacer entre ella y el varón estaba siendo observada, cuestionada y amenazada. Y aún así, decidió quedarse. Porque algunas lealtades, una vez asumidas, no pueden abandonarse sin perder algo esencial del propio ser. La mañana siguiente amaneció cubierta por un cielo gris bajo, como si el valle entero contuviera la respiración. El caserón parecía más frío, más atento a cada sonido que llegaba desde el camino. Clara percibió ese cambio incluso antes de salir de su cuarto. El aire tenía un olor distinto, una mezcla de humedad reciente y tinta fresca, ese aroma inconfundible que anunciaba documentos recién escritos y decisiones tomadas sin testigos. Bajó las escaleras con paso firme, consciente de que algo se había puesto en marcha mientras ella velaba al varón durante la noche. En la cocina, la señora Ramírez aguardaba sentada, con las manos entrelazadas sobre el delantal. El fuego estaba apagado y la olla, vacía, reposaba sobre la mesa como una evidencia muda de la inquietud que la consumía. Al ver a Clara, la anciana levantó la mirada y dejó escapar un suspiro contenido. Sin pronunciar nombres ni detalles, explicó que el notario había regresado al amanecer, acompañado esta vez por un hombre de sotana oscura y otro con aspecto de escribiente. Habían preguntado insistentemente por la salud del varón, por la presencia de la joven en la casa y por la administración de los bienes que, según ellos, ya no podían quedar en manos de un enfermo. Clara escuchó sin interrumpir, con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Cada palabra confirmaba lo que había intuido durante la noche, el cerco se estrechaba. No era solo el juicio moral del pueblo ni la curiosidad malsana de los vecinos, era una operación cuidadosamente tejida, una red de intereses que utilizaba la enfermedad como excusa para avanzar. Agradeció en silencio haber prestado atención a los detalles, a los frascos movidos, a los sellos repetidos, a las miradas que no buscaban ayudar, sino controlar. Subió al cuarto del varón con una determinación nueva. Lo encontró despierto, con el rostro más pálido que de costumbre y los ojos clavados en la puerta, como si esperara una invasión inminente. Clara abrió la ventana para dejar entrar el aire fresco, y esta vez el hombre no solo no se opuso, sino que cerró los ojos un instante, aceptando el alivio como un gesto de confianza plena. La luz reveló el rubor febril de sus mejillas y las llagas cubiertas con cuidado. También mostró, sin embargo, una lucidez firme que desmentía cualquier acusación de incapacidad mental. Durante el cuidado de la mañana, Clara decidió no ocultar más sus observaciones. Sin mencionar nombres ni acusar directamente, dejó claro que había notado irregularidades en los medicamentos y movimientos extraños durante la noche. Habló con prudencia, como quien camina sobre hielo fino, pero sus palabras fueron suficientes para que el varón comprendiera la gravedad de la situación. Él reaccionó con un silencio tenso, apretando los dedos contra la sábana, consciente de que aquello no era un simple descuido, sino una amenaza real. A media mañana, el sonido de un carruaje deteniéndose frente al portón confirmó los peores presagios. Clara observó desde una ventana lateral cómo descendían tres figuras conocidas por su reputación en el pueblo: el notario,
el cura y un hombre que portaba una carpeta gruesa bajo el brazo. No hubo cortesías ni preámbulos. Exigieron entrar, amparados en la supuesta preocupación por el alma y el patrimonio del varón. La señora Ramírez intentó ganar tiempo, pero el tono autoritario de los visitantes dejó claro que no se marcharían sin imponer su voluntad. El encuentro fue tenso desde el primer momento. En la antesala, el notario desplegó documentos con sellos oficiales, hablando de protección, de previsión y de la necesidad de declarar al varón incapaz de administrar sus propios asuntos. El cura, con voz grave y mirada severa, insinuó que la presencia de una mujer joven en la casa era una tentación peligrosa, una fuente de escándalo que debía ser erradicada por el bien de todos. Clara, de pie junto a la puerta, sintió el peso de esas palabras como una repetición cruel de su pasado, pero esta vez no bajó la cabeza. El varón, apoyado en el respaldo de una silla, escuchó con atención fría. Cada frase parecía confirmarle que la lepra había sido utilizada como una condena social mucho antes de convertirse en una enfermedad del cuerpo. Cuando finalmente respondió, lo hizo con una claridad que dejó a los presentes incómodos. Negó cualquier consentimiento para firmar documentos y dejó en evidencia la contradicción de quienes decían preocuparse por su bienestar mientras manipulaban su aislamiento. Aquella firmeza encendió una chispa peligrosa en los ojos del notario, quien, sin perder la compostura, insinuó que la negativa solo reforzaba la sospecha de incapacidad. La acusación no tardó en llegar. Se habló de influencias indebidas, de medicinas no autorizadas, de una criada que aprovechaba la vulnerabilidad de un hombre enfermo. Las miradas se clavaron en Clara con una mezcla de desprecio y falsa piedad. El cura sugirió que su permanencia en la casa era moralmente inaceptable y que, por el bien del alma del varón, debía marcharse de inmediato. La injusticia de esa sentencia, pronunciada sin pruebas ni compasión, resonó en el vestíbulo como un golpe seco. Fue entonces cuando Clara comprendió que el sacrificio era inevitable. Permanecer allí solo empeoraría la situación del varón y daría a sus enemigos el argumento perfecto para consumar la interdicción. Con una serenidad dolorosa, aceptó la decisión de marcharse temporalmente, dejando claro que su salida no era una admisión de culpa, sino una medida para proteger a quien había confiado en ella cuando nadie más lo hizo. El varón intentó oponerse, pero ella sostuvo su mirada con firmeza, transmitiéndole una promesa silenciosa de que aquello no sería el final. Antes de abandonar el caserón, Clara regresó al cuarto para recoger sus pocas pertenencias. Tomó el medallón roto y lo sostuvo un instante entre los dedos, consciente de que ese objeto era ahora más que un recuerdo, era una prueba, una pieza clave de un rompecabezas que aún no estaba completo. Al salir, se detuvo en el umbral y miró al varón por última vez. No hubo palabras, solo un intercambio de miradas cargadas de determinación y de un vínculo que el juicio del mundo no había logrado destruir. Si este momento te estremeció y sientes la injusticia de una separación forzada para proteger al otro, acompáñanos un poco más. Lo que está por revelarse cambiará el rumbo de esta historia y merece ser contado con tu presencia y tu voz en los comentarios. La carroza se alejó del caserón bajo el cielo gris, llevando a Clara de regreso al pueblo que la había condenado una vez y estaba a punto de hacerlo de nuevo. Detrás de ella, las paredes de piedra guardaban un silencio cargado de promesas rotas y verdades a punto de salir a la luz. La acusación había sido lanzada, y con ella comenzaba la parte más peligrosa de la historia. El pueblo recibió a Clara con una mezcla de expectación y rechazo. Las calles empedradas, que otras veces había recorrido con la cabeza gacha, ahora se abrían ante ella como un escenario hostil donde cada mirada parecía emitir un veredicto anticipado. El rumor de su expulsión del caserón se había propagado con rapidez, alimentado por versiones exageradas y por la voz grave del cura, que desde el púlpito había advertido sobre los peligros de la desobediencia moral y la corrupción del orden establecido. Clara caminó hasta la pequeña habitación que le habían prestado en las afueras, sintiendo como el peso del pasado intentaba arrastrarla de nuevo. Sin embargo, algo había cambiado en ella. Ya no era la joven humillada en la sacristía meses atrás. La experiencia junto al varón,
la confianza construida en silencio y el conocimiento adquirido sobre las maniobras ocultas habían fortalecido su espíritu. Sabía que el juicio que se avecinaba no se libraría solo en los tribunales, sino también en la conciencia colectiva del pueblo. Los días siguientes fueron una sucesión de encuentros tensos y noticias inquietantes. El notario presentó formalmente la solicitud de interdicción, apoyado por informes médicos ambiguos y testimonios interesados. El cura reforzó la narrativa del escándalo, hablando de tentaciones y de la necesidad de proteger el apellido del varón. Mientras tanto, el estado del enfermo se convirtió en tema central de conversación, con rumores que oscilaban entre una mejoría inexplicable y una supuesta locura provocada por malas influencias. Clara, lejos de rendirse, comenzó a reunir pruebas con la discreción aprendida en años de supervivencia. Visitó a antiguos proveedores del caserón, habló con el boticario sobre los tónicos de procedencia dudosa y confirmó sus sospechas acerca del sedimento metálico presente en uno de los frascos. Cada dato reforzaba la idea de una manipulación deliberada, diseñada para debilitar al varón y justificar su despojo legal. Guardó esa información con cuidado, consciente de que necesitaría el momento y el lugar adecuados para revelarla. Mientras tanto, el varón enfrentaba su propio calvario en el aislamiento forzado. Privado de la presencia de Clara, su salud oscilaba peligrosamente, no tanto por la lepra como por la soledad impuesta. Aún así, conservaba la lucidez y la determinación de defender su dignidad. Rechazó firmar documentos y exigió ser escuchado, enviando mensajes a antiguos conocidos que aún respetaban su nombre. La batalla se acercaba a un punto crítico. El día señalado para la audiencia llegó con un cielo despejado que contrastaba cruelmente con la tensión en el ambiente. La plaza del pueblo se llenó de curiosos, atraídos por la promesa de un espectáculo moral y legal. Clara llegó temprano, vestida con sencillez, llevando consigo el medallón y la información reunida. Sentía el corazón latir con fuerza, pero su paso era firme. Sabía que aquel espacio público sería tanto un tribunal como un espejo de las hipocresías colectivas. Cuando el varón apareció, apoyado en un bastón pero con la cabeza erguida, un murmullo recorrió la multitud. Muchos esperaban ver a un hombre derrotado, incapaz de sostenerse, pero se encontraron con alguien que, a pesar de las marcas visibles de la enfermedad, conservaba una presencia imponente. Aquella imagen por sí sola sembró dudas en quienes ya habían decidido condenarlo. La audiencia se desarrolló entre acusaciones y defensa formales. El notario expuso su caso con frialdad técnica, hablando de protección patrimonial y de incapacidad. El cura reforzó el discurso moral, señalando a Clara como una influencia indebida. Cuando llegó el turno de ella, el silencio se hizo casi absoluto. Clara no apeló a la emoción fácil ni a discursos grandilocuentes. Presentó hechos, describió cuidados, explicó irregularidades y mostró el medallón como prueba de una conexión oculta que nadie había querido reconocer. La revelación del sedimento metálico en los tónicos provocó un murmullo inquieto. El boticario, llamado a declarar, confirmó la peligrosidad de esas sustancias. De pronto, la narrativa comenzó a resquebrajarse. El varón, con voz firme, habló de la diferencia entre caridad y control, entre cuidado genuino y manipulación. Su testimonio no buscó venganza, sino verdad. La multitud, que había llegado sedienta de escándalo, empezó a dividirse. Algunos reconocieron la injusticia cometida, otros se aferraron a sus prejuicios. El juez, atento a cada detalle, solicitó tiempo para deliberar. La audiencia se cerró con un silencio pesado, cargado de expectativa. Clara y el varón intercambiaron una mirada que contenía todo lo que no podía decirse en voz alta: pase lo que pase, habían hecho lo correcto. Al caer la tarde, la plaza comenzó a vaciarse. Clara se quedó un momento más, respirando hondo, consciente de que la resolución final aún estaba por llegar. Sabía que la verdad había sido expuesta, pero también que el cambio real requería algo más que pruebas, requería valentía colectiva. Aún así, por primera vez desde que había cruzado el portón del caserón, sintió una esperanza sólida, no como un deseo ingenuo,
sino como una posibilidad construida con sacrificio y coraje. La noche posterior a la audiencia cayó sobre el valle con una quietud espesa, como si incluso la naturaleza aguardara el desenlace. El caserón, visible desde la colina como una sombra recortada contra el cielo, parecía contener dentro de sí todos los latidos contenidos de los últimos meses. El varón regresó a la casa sin escolta ni ceremonias, apoyado en su bastón, acompañado solo por la señora Ramírez, que caminaba a su lado con una mezcla de alivio y temor. Nada estaba resuelto todavía, pero algo fundamental había cambiado. Ya no era un hombre aislado en silencio, sino alguien cuya verdad había sido escuchada en público. En el interior, el aire seguía oliendo a cera, a madera vieja y a yerbas secas. El varón se sentó lentamente en la gran sala, observando los muebles cubiertos, las paredes marcadas por el tiempo y los retratos familiares que parecían mirarlo con reproche. Durante años, aquel espacio había sido un símbolo de poder y pertenencia, después, se convirtió en una cárcel. Esa noche, por primera vez, volvió a sentirse como un lugar donde aún podía tomar decisiones. Clara no regresó de inmediato. Permaneció en la habitación prestada en las afueras del pueblo, consciente de que su presencia prematura podría alimentar nuevas sospechas. Pasó la noche en vela, sentada junto a la pequeña mesa de madera, sosteniendo el medallón entre las manos como si fuera un ancla. Cada grieta del metal, cada imperfección, le recordaba que su historia y la del varón estaban unidas por algo más profundo que la casualidad. Pensó en la multitud, en los murmullos divididos, en la mirada del juez cuando escuchó las pruebas. Sabía que el fallo no sería solo legal, sería moral. Al amanecer, un mensajero llegó al pueblo con la citación definitiva. La resolución se anunciaría públicamente esa misma tarde, en la plaza. La noticia se propagó con rapidez, arrastrando consigo expectación, nerviosismo y un temor colectivo a equivocarse de lado. Clara caminó hacia el centro del pueblo con paso firme, sintiendo que cada mirada pesaba menos que el día anterior. Ya no se escondía. Había cruzado un límite interno del que no se vuelve atrás. El varón llegó poco después, vestido con sobriedad, sin intentar ocultar las marcas de la enfermedad. Aquello fue, en sí mismo, un acto de desafío. Durante demasiado tiempo había sido obligado a desaparecer para comodidad ajena. Ahora se mostraba tal como era, sin disculpas. La multitud se reunió en silencio, esperando la voz de la autoridad que decidiría su destino y, por extensión, el de Clara. Cuando el juez apareció, el murmullo cesó. Con voz grave y pausada, comenzó a exponer su decisión. Habló de pruebas, de contradicciones, de la diferencia entre cuidado auténtico y manipulación interesada. Cada frase parecía arrancar capas de una mentira sostenida durante años. Confirmó que no existían fundamentos suficientes para declarar incapaz al varón y que cualquier intento de control forzado de sus bienes quedaba anulado. La lepra, afirmó, no anulaba la voluntad ni la dignidad de un hombre. Un suspiro colectivo recorrió la plaza. Pero el juez no terminó ahí. Dirigió su atención a Clara, reconociendo públicamente la validez de su testimonio, la coherencia de sus acciones y la honestidad demostrada por quienes la respaldaron. Declaró que no existía falta moral ni legal en su conducta y que ninguna autoridad religiosa o civil tenía derecho a expulsarla ni a difamarla. Ese reconocimiento, pronunciado en voz alta, fue más poderoso que cualquier disculpa tardía. El silencio se volvió casi insoportable cuando el juez concluyó. Fue entonces cuando el varón dio un paso al frente. No estaba previsto, no figuraba en ningún documento. Simplemente avanzó, apoyándose en su bastón, y se colocó junto a Clara, a la vista de todos. Su voz, aunque cansada, resonó clara en el aire abierto de la plaza. No habló de títulos ni de herencias. Habló de elección. De la diferencia entre ser abandonado y ser visto de verdad. De cómo una mujer, despreciada por su origen, había sido la única capaz de tratarlo como un ser humano completo cuando todos los demás lo redujeron a una carga. Declaró, sin rodeos, que la elegía como compañera de vida, no por caridad ni gratitud,
sino por respeto y amor consciente. Afirmó que esa decisión era la prueba más clara de su lucidez y de su derecho a vivir según su propia verdad. No hubo gesto grandilocuente ni contacto impropio, solo la firmeza de alguien que ya no tenía miedo de perder lo poco que le quedaba, porque había recuperado lo esencial. La reacción fue inmediata y diversa. Algunos bajaron la mirada, otros murmuraron indignados, pero muchos guardaron silencio, conscientes de que estaban presenciando algo irreversible. Clara sintió el peso del momento atravesarla por completo. No era una victoria fácil ni limpia, era una elección hecha a plena luz, con todas sus consecuencias. Esa tarde, mientras la plaza se vaciaba lentamente, Clara y el varón se quedaron un instante más, respirando el aire tibio del final del día. No sabían qué vendría después, pero sabían que ya no caminarían separados por la vergüenza o el miedo. Habían roto el silencio que otros necesitaban para mantener el control, y eso, por sí solo, ya era una forma de libertad. Pasaron los años, y el valle aprendió a recordar aquella historia de una forma distinta a como había empezado. El caserón, que durante tanto tiempo fue sinónimo de enfermedad y abandono, volvió a llenarse de vida, no con el esplendor arrogante de antaño, sino con una dignidad serena. Las ventanas permanecían abiertas, dejando entrar el aire y la luz, como un recordatorio permanente de que nada destinado a sanar debe ocultarse. El varón no se curó de la noche a la mañana, ni su cuerpo volvió a ser el de antes. Sin embargo, la progresión de la lepra se detuvo. Los médicos lo llamaron un caso extraordinario, incapaces de explicarlo del todo. Clara sabía que no había milagros sin causa, la retirada de los tónicos manipulados, el cuidado constante, el entorno limpio y, sobre todo, la voluntad de vivir habían cambiado el curso de lo inevitable. El cuerpo, al fin, había seguido al corazón. La boda se celebró con sobriedad, lejos del boato que antes definía a la familia del varón. No hubo invitados ilustres ni bendiciones interesadas. Estuvieron presentes la señora Ramírez, algunos vecinos que se atrevieron a reconocer su error y varias de las personas a las que Clara había ayudado a lo largo de los años. La ceremonia fue breve, respetuosa y honesta. No selló un ascenso social ni una redención pública, sino un compromiso elegido con plena conciencia. Con el tiempo, el caserón cambió de función. Una parte se transformó en un lugar de cuidado y aprendizaje, donde Clara enseñaba a otras mujeres lo que sabía sobre hierbas, higiene y atención a los enfermos. No pedía pago fijo, aceptaba lo que cada familia podía ofrecer. El varón, por su parte, utilizó sus recursos para asegurar que aquel espacio no dependiera de favores ni de silencios comprados. Su apellido dejó de ser un instrumento de poder para convertirse en un escudo que protegía a quienes antes no tenían ninguno. El misterio del medallón se reveló por completo solo entonces. La cadena rota perteneció a la madre de Clara, quien había trabajado décadas atrás para la familia del varón y fue expulsada tras descubrir irregularidades similares a las que casi destruyeron a Ignacio. La carta escondida confirmaba que el patrón de manipulación venía de generaciones, sostenido por notarios complacientes y silencios convenientes. La historia se cerraba como un círculo que, al fin, dejaba de repetirse. El pueblo, poco a poco, cambió su mirada. No todos pidieron perdón, pero muchos aprendieron a callar donde antes acusaban con ligereza. Los niños crecieron viendo a una criada convertida en referente, no por haberse casado con un varón, sino por haber mantenido su dignidad cuando todo la empujaba a perderla. El respeto no llegó de golpe, pero llegó para quedarse. En las mañanas tranquilas, Clara y el varón caminaban juntos por el jardín, apoyándose uno en el otro sin vergüenza. No necesitaban demostrar nada. Sabían que su legado no estaba en los bienes ni en los títulos, sino en la posibilidad de haber roto una lógica cruel y heredada. Habían elegido el amor no como refugio, sino como acto consciente de resistencia. Así, la historia del varón leproso dejó de ser una advertencia sobre la caída y se convirtió en un testimonio sobre el valor. Un amor que no negó la enfermedad ni el prejuicio, pero los enfrentó con paciencia y verdad. Y en ese enfrentamiento, dos almas heridas encontraron no solo salvación,
sino un propósito que trascendió sus propias vidas, dejando una herencia más fuerte que cualquier fortuna, la certeza de que la dignidad, cuando se defiende con amor, siempre encuentra la manera de vencer.